Es un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos a la Masterclass, un programa dedicado a profundizar las Sagradas Escrituras. Acompáñanos en este momento de estudio. El tema de hoy son los salmos históricos y vamos a aprovechar para entenderlos y sobre todo el gran mensaje que nos trae. Le damos la bienvenida al pastor José David. Pastor, buen día. Saludos amigos, es un gusto estar aquí y disfrutar de este programa de estudio de la Biblia. También nos acompaña el pastor Argenil. Un saludo muy especial para toda la audiencia y esperamos que el Espíritu Santo nos guíe al estudiar su palabra. La Biblia contiene más de 150 salmos. Dentro de esas clasificaciones que nosotros hacíamos, encontramos los salmos históricos. Son una categoría donde narra momentos de la historia del pueblo de Israel. Entre esos está el Salmo 70. Por ejemplo, que cuenta la rebelión de Absalón. El Salmo 78 narra la historia de Israel desde la salida de Egipto hasta la conquista de Canaán. Tenemos el Salmo 105, narra las intervenciones divinas en la historia de Israel. ¿Por qué es tan importante recordar lo que Dios ha hecho en el pasado por su pueblo? Es tan importante porque tenemos el mismo enemigo. Desde el principio ha sido Satanás el que persigue el pueblo de Dios. Esa rebelión de Absalón, qué estrategias tan tremendas para tumbar al rey. E hizo todo lo que hoy en día se hace en la política y en el mundo en sí, para tumbar al rey. Y el salmista expresa en este Salmo 70 la confianza que se tiene en el Señor. Oh Dios, acude a liberarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mal me desean. Y en fin, sigue hablando el Salmo con esa confianza en Dios, en esa persecución que le hizo su propio hijo. Ahora bien, el mal viene y a veces le echamos la culpa a Dios. Pero resulta que si nos devolvemos en la historia de este hijo, ustedes y los que estudian la Biblia saben de dónde viene Absalón, del pecado. Viene de ser un hijo de desobediencia de su padre David. Ahora vienen las consecuencias de todo lo malo que él ha hecho. Y fue una guerra tremenda y con muertos en Israel a causa de esa rebelión. El mal siempre ha existido y va a existir, y Satanás siempre va a querer acabar con su pueblo. Pero estos salmos nos dicen de la confianza que debemos tener siempre en nuestro Dios. Pastor, ¿qué bendiciones hay al recordar todo lo que Dios ha hecho? Se ha dicho que quienes olvidan su pasado están condenados a repetirlo. Y el Salmo particularmente 78 nos recuerda los actos portentosos y poderosos de Dios. Y Pablo en el Nuevo Testamento, él utiliza por lo menos dos expresiones, una en Romanos 15:4, que es todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que tengamos consuelo y esperanza en las Escrituras. Y 1 Corintios 10:11 dice que todo lo que se escribió fue para nuestro ejemplo. Así que el repasar estos eventos históricos que el Salmo está diciendo, de paso son 6 salmos que hablan acerca de eso, el Salmo 77, 78, tenemos el 105, 106, 135 y 136. Ese grupo de salmos se concentran especialmente en recordarnos los hechos milagrosos de Dios a favor de Israel desde el pasado y cómo también puede continuar haciéndolo hasta el día de hoy. Recordar estas historias en el pasado, ¿qué tanto fortalecen la fe? ¿Cómo podríamos decir que la confianza crece al nosotros estudiarlas, repasarlas y creerlas?
Bueno, tenemos algunas declaraciones que la Biblia nos ayudan y nos motivan a poder desarrollar esa confianza. Y si vamos, por ejemplo, a Hebreos 11, encontramos la galería de los hombres de la fe que pasaron momentos desafiantes, pero Dios los sostuvo y finalmente vemos en ellos cómo intervinieron. Sin embargo, hay una cita de Huay que creo que nos ayuda. No tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la forma como Dios nos ha conducido en la historia pasada. Así que el hecho de poder recordar la forma como Dios ha guiado, pues nos da ánimo y nuestra fe pues se va a fortalecer en el Señor de ver cómo Él ha guiado en el pasado y lo continúa en el presente. En el Salmo 78 encontramos algo bien interesante y es una descripción profética. Normalmente nosotros asumimos que los libros proféticos son Daniel, Apocalipsis y por ahí hemos reconocido otras profecías en otros libros, pero en los Salmos. Y desde la primera masterclass anunciábamos que había una parte profética. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a buscar Salmo 78 del 1 al 2 y vamos a evidenciar dónde se cumplió en Mateo 13:34. Entonces me van a ayudar. Salmo 78 del 1 al 2. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y en Mateo encontramos. Sí, Mateo registra, todo esto habló Jesús por parábolas. A la gente y sin parábolas no les hablaba. Muy bien, y si sigue en el 35. Dice, para cuando se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahí hacía una referencia a lo que estaba escrito en el Salmo. ¿Por qué es tan importante las parábolas? Porque las parábolas fue usada por el salmista, es usada por Jesús. Bueno, una de las figuras que nosotros encontramos que Jesús usó fue justo esas ilustraciones. Las usó porque la gente conocía, o su audiencia particularmente, eran personas que conocían las vivencias que Jesús estaba relatando. Entonces, en esas experiencias cotidianas, Jesús podía dejar grandes lecciones, es decir, iba desde lo sencillo hacia lo más profundo, ¿no? Y eso hacía Jesús y por eso Él usa eso y el texto menciona que sin parábolas no les decía, de tal modo que pudieran entender las grandes verdades del reino de los cielos. Ustedes que han tenido muchas predicaciones, han sido docentes, las historias, ¿por qué ayudan a aclarar tanto un tema? Y especialmente cuando hay un maestro, ¿no?, que hace las cosas como las hizo Jesús, un naturalista por excelencia. Él dejó grabada en la mente de la humanidad, no solamente de los oyentes en la época, sino hasta nuestros días, tremendas lecciones a través de la naturaleza. Hablar de el sembrador que salió a sembrar, la semilla que cayó en el camino y que vienen las aves del cielo y se llevan, no nació. La semilla que cayó entre espinos o entre las rocas y que salió el sol y la quemó. Y en fin, y luego toda la audiencia escuchaba hablar de un sembrador y como que no sabían a qué se refería. Pero cuando el Señor lleva a sus discípulos aparte, les explica cada cosa. El sembrador soy yo y son ustedes. La semilla del evangelio, cómo caen diferentes tipos de tierra, los corazones, unos duros como el camino, otros que están llenos de problemas y vicisitudes de esta vida y el evangelio no hace el efecto que debería hacer. Y en fin, queda marcada la enseñanza de la salvación, el plan de la salvación en la audiencia. Eso era lo que el maestro hacía. Y qué bueno que cada vez que vemos esas parábolas tienen un mensaje actual. Ha sido actual desde la época y sigue siendo actual para nosotros hoy. Qué lindos mensajes. Y sobre todo esa gran capacidad de explicarnos cosas complejas
a partir de una aplicación sencilla y el simbolismo que puede implicar una parábola aparentemente sencilla. Claro, Jesús utilizó el método inductivo, ir de lo fácil a lo más complejo, de lo conocido a lo desconocido. Y creo que esa es como una de las metodologías que nosotros también deberíamos usar al momento de compartir la palabra, que la gente pueda ver que no son asuntos complejos ni difíciles, sino que es algo sencillo que un niño lo puede entender. Muy bien. En el Salmo 78 también se describe la fidelidad de Dios, pero como es histórico, la infidelidad del pueblo de Israel. Leamos Salmo 78 del 7 y 8. Dice: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y el Salmo 106:13 dice: pero pronto olvidaron sus obras y no esperaron su consejo. Al parecer, ese espíritu contumaz, ¿qué tanto usan ese término? Demasiado duro. Impresionante. Un corazón demasiado olvidadizo y duro de hacer la voluntad de Dios. El Salmo 78 comienza diciendo todo lo que Dios hizo para poderlo llevar, trasplantar, que es lo que habla la lección, ¿no? Cómo trasplantar el pueblo de Israel desde Egipto hasta la Canaán, esa tierra maravillosa que tienen los judíos. Para llevarlos allí, ¿cuántas cosas hizo el Señor? Las 10 plagas que cayeron en Egipto, una tras una, viendo las maravillas de Dios, para ablandar el rey. Y el pueblo vio todo esto, las moscas, vio los sapos, las ranas, la muerte de los primogénitos. No vamos a mencionarlas todas, pero sabemos cuántas plagas cayeron y qué efecto hicieron en el pueblo egipcio para que luego salieran libres de la esclavitud. Pero ellos olvidaron todo eso, el paso por el Mar Rojo, el agua de la roca, la nube que los cubría en el día para que no se tostaran en ese desierto. Tantas maravillas que Dios hace con su pueblo y de una manera contumaz se rebelaban contra Dios y le daban la espalda a ese Dios maravilloso. Al parecer, esa capacidad de olvidar también la tenemos hoy. ¿Por qué es tan difícil de confiar en Dios, a pesar de todo lo que Él ha hecho en nuestra vida? Si nosotros hiciéramos un poquito de historia, miráramos hacia atrás, unos 5, unos 10, unos 20 años, tendríamos que reconocer que Dios nos ha guiado. Claro. El Salmo, justo este 78, el verso 6 dice, que lo precede: para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. La palabra saber es la palabra hebrea yadá, que se usa en Génesis 4:1, y es la expresión que indica que cuando Adán se acerca a su esposa Eva, concibe y da a luz a Caín. Es decir, es una cercanía que Dios está diciendo. Por lo tanto, para que la generación pueda conocer. Y yo creo que la mayoría en el tiempo de hoy, la mayoría de las personas van perdiendo su fe, su confianza en el Señor, pero Dios siempre nos recuerda eso. Y creo que uno de los milagros que registra los evangelios tiene que ver con los leprosos. En Lucas 17, del 11 en adelante, nos narra cómo es que Jesús sana a esos 10 leprosos, pero solamente uno se regresa a darle gracias a Dios. Y ese que se regresa, Jesús le dice: ¿y dónde están los otros 9? No fueron 10 los sanados. Es decir, la experiencia nos está diciendo que a Dios no se le olvida nada de lo que Él hace por nosotros. Pero nosotros generalmente somos olvidadizos. Le prometemos al Señor que vamos a hacer
de nuestra vida una vida especial, pero fácilmente con el paso de los días lo olvidamos. Pero a Dios no se le olvida lo que Él hace por nosotros. Por eso estos salmos nos están recordando eso, cómo Dios ha hecho milagros grandes, portentosos, de tal modo que podamos tener la fe y la confianza que Dios sigue al control de nuestra vida. Y también el Salmo nos señala la importancia de la familia, de transmitir oralmente de generación en generación. Hay una responsabilidad importante con nuestros hijos y con nuestra familia. Transmitir. En esa época no había papel, no se escribía, no se contaron las historias escritas. ¿Cómo se hacía? Contando. El papá reunía a sus hijos, les contó todo lo que fue la creación de Dios, les contó el diluvio, todo se contaba. Y eso se transmitía de generación en generación. Qué importante es esto. Hoy que tenemos todos los medios para comunicar a los hijos, los prodigios, las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en el pasado y que hace con nosotros, a veces nos olvidamos y no las contamos a los hijos. Qué triste, ¿no? Pero aquí implícitamente hay un tema de ejemplo, porque tu hijo no va a creer la teoría tan fácil, ni la elocuencia de la predicación, es tu ejemplo. Sí, indudablemente tenemos que enseñar por precepto y ejemplo. Y yo creo que ahí es donde tenemos mucha formación bíblica, pero lamentablemente a veces nuestras acciones difieren un poco de lo que creemos o lo que hemos sido instruidos. Es esa una realidad que enfrentamos. En el Salmo 105 nos vamos a encontrar otro salmo histórico muy interesante, porque aquí hay un pacto de Dios con Abraham. Le va a dar la tierra prometida a él, a sus descendientes, lo confirma con Isaac, lo confirma con Jacob. Y con mucha frecuencia nosotros asumimos unas historias o estas historias lejanas que no nos cobijan. Vamos al Salmo 105 del 1 al 8. Le voy a pedir al pastor. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alegrándse el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Saben que me llama mucho la atención el versículo 8, porque dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Y con mucha frecuencia, ya lo anunciaba, que nos cuesta sentirnos incluidos. ¿Cómo podemos contar las generaciones? Háblenme de las generaciones y si pudiésemos hacer una aproximación de cuántas van. Bueno, ahí cuando dice acordarse, la palabra hebrea es sacar, que es justo el mismo término de Éxodo 28. Acuérdate del sábado para santificarlo. Es decir que el Salmo también nos está trayendo memoria cómo Dios ha actuado en el pasado, ¿no? Acordarse para siempre de su alianza, de su pacto, de su verid, de la forma como Dios nos ha conducido. Indudablemente, la Biblia menciona generaciones, ¿no? Y en Mateo 1:17 encontramos que registra 42 generaciones desde los días de Abraham hasta Cristo. Creemos que ha habido varias generaciones, quizás menos de 100, pero Dios sigue mostrando su misericordia y su bondad. Y este salmo está justo mencionándonos eso, ¿no? Cómo nosotros tenemos que acordarnos de la forma como el Señor nos ha sostenido, de cómo nos ha guiado hasta ahora. Y cuando nos acordamos de ello,
pues vamos a vivir con un corazón agradecido, con la disponibilidad siempre de adorar a Dios. Y creo que ahí radica, ¿verdad?, cómo es que nosotros cada vez dependemos del Señor, en poder recordar y entender que a través del tiempo y las generaciones, Él ha seguido siendo un Dios fiel. En Gálatas 3:29 leemos: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué hacer para sentirnos herederos? Realmente una herencia es algo que te pertenece, es algo que normalmente las familias lo reclaman con ahínco. ¿Cómo hacer para nosotros tener esa pasión para reclamar esas promesas que están escritas en el Antiguo Testamento? Bueno, la palabra clave es obediencia. Y cuando uno se va a los mandamientos, el Señor comienza diciendo: el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo, no te harás imágenes ni ninguna semejanza. Y luego dice el por qué: porque soy Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación. Hablando del tema de las generaciones. Pero que hago misericordia hasta las 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo tener esa certeza de que Él va a estar con nosotros, cumpliendo sus lindas promesas, siendo fieles a Dios, en cumplir sus mandamientos, en amarle? Saben que con frecuencia se arman unas diferencias entre si somos o no, si pertenecemos o no al linaje de Abraham. ¿Qué texto nos podría ayudar a vislumbrar el tema de que créasela? Es que usted, si lo acepta en fe, usted es un heredero y pertenece a ese linaje. ¿Tenemos algún texto que nos pueda ayudar a reforzar ese concepto? Sí, claro, hay varios, pero uno de ellos está en Efesios 2:19. Dice así: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El tema de Abraham es un tema relevante no solo en el contexto del cristianismo, también lo es para el judaísmo y también lo es para el islamismo. Abraham es un modelo de fe y nosotros podemos encontrar en las cartas de Pablo a Romanos especialmente, donde el nombre de Abraham es significativo y ahora nosotros hacemos parte de esa familia, ¿no? Porque en él serán benditas todas las familias de la tierra, como dice Génesis 12. Es decir que aun cuando nosotros no podamos tener la sangre literal, pero sí espiritual. Y Pablo hace esa defensa en muchas de sus cartas del Nuevo Testamento. Formamos parte de esa familia espiritual. Y ahí podemos nosotros reclamar también esas bendiciones que fueron dadas a Abraham. Saben que hablando de parábolas, en Romanos 11, del 11 al 24, encontramos una figura interesante donde habla de un injerto. ¿Recuerdan esa historia del injerto? Y sobre todo, cómo Dios dice, es que yo tengo el poder para hacerlo. Entonces leámoslo, del 22 al 24 del capítulo 11. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad. 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanecéis en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Pregúntanos. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. 24. Está bien. Una de las pasiones mías es la agricultura. Y injertar es algo muy bonito. El tronco era Abraham, ¿no? Toda la descendencia judía. Los demás pueblos no tenían como ese derecho a la salvación. Ellos habían sido llamados para predicar el evangelio y salvar el mundo. Ese fue la orden del Señor. A Abraham se
y al pueblo de Israel se puso en la encrucijada de los caminos para que fuesen maestros a todas las naciones. Pero ellos eran el pueblo especial. Pero cuando Cristo viene a morir por nosotros, luego se extiende la salvación a todos los pueblos. Y ahora somos injertados. Dice que ya no solamente Abraham, sino que todos somos judíos espiritualmente. Fuimos injertados en el tronco que es el pueblo de Israel. Qué maravilla que podamos tener esa fe, esa esperanza, esa confianza en el Señor, que todos podemos ser salvos por la fe en Jesús. Ahí no nos queda ninguna duda de esa herencia que podemos reclamar para que realmente tengamos la confianza, nos empoderemos y no lo dudemos. No dudemos ni un segundo que lo que Dios hizo por el pueblo de Israel hoy también. Y el tema de las generaciones a mí me emociona porque él mencionó 1000. Y si nos ponemos a contar hoy, dependiendo del método, van cientos apenas, o sea, van muy poquitas, o sea que nos cubre. En el Salmo 80, aquí hay una esperanza maravillosa y vámonos al Salmo 80, versículo 17 al 19. Dice, sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el Hijo del Señor que fortaleciste para ti mismo. Así no nos apartemos de ti, nos dará vida e invocaremos tu nombre. Oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Cómo restaurar nuestras vidas? Este es un pedido muy interesante del salmista que hoy deberíamos todos hacerlo. Pero la pregunta sería, si hay una persona que siente que su vida está quebrada, que se siente apartada de él, ¿cómo restaurar espiritualmente su vida? Ese salmo, esa palabra restaurar, hachivenu, tiene unas implicaciones que es volverse. Y se repite 3 veces en el salmo. Está en el versículo 3, oh Dios, restáuranos. Dice ahí, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer su rostro y seremos salvos. Y el 19 dice lo mismo. Hay una conexión en esta declaración con la bendición que aparece en Números. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Pero esa palabra que aparece ahí, restaurar, hachivenu, tiene unas implicaciones y es volverse. Es decir, que cuando Dios está llamando, es que el pueblo se vuelva porque se ha alejado. Está estrechamente vinculada con la idea de un arrepentimiento. Por eso en el Nuevo Testamento la palabra arrepentirse es metanoia, es decir, hacer un giro que uno va en un sentido de frente y se regresa de tal modo que reconsidera su vida. Y el Salmo está diciendo eso, o sea, Dios está dispuesto a restaurarnos de una manera tan solemne y tan especial que su bendición nos va a acompañar, porque el texto está diciendo, y seremos salvos. Así que hay una esperanza maravillosa en este Salmo que está justo el salmista haciendo una súplica por esa restauración. Y creo que ahí la mayoría necesitamos ser alcanzados por eso que está diciendo el Salmo, la restauración. A resplandecer tu rostro. ¿Cómo es posible reflejar el rostro de Cristo? No es tan fácil, pero cuando hay un acercamiento al Señor, sucede ese milagro. Y podemos recordar a Moisés, ¿no? Cuando sube al monte, se encuentra con el Señor. Su rostro reflejaba una luz maravillosa. Podemos acercarnos al Señor a través del estudio de su palabra, a través de estos salmos que nos recuerdan las maravillas que Dios ha hecho a través de la historia. Y cuando yo me acerco a Él, puedo reflejar su rostro, puedo dar testimonio de que Él está conmigo y que yo estoy con Él.
Quizás un detalle, Mauro, añado lo que está diciendo el pastor, y es que reflejar el rostro de Cristo no es fácil, pero en la experiencia por lo menos de 2 apóstoles en el Nuevo Testamento lo podemos evidenciar. Dice Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo, la capacidad de expresión de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, sin formación, ¿no? Y del vulgo, es decir, de la clase baja, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Indudablemente, nosotros reflejamos a Jesús en la medida que estemos con Él. Y creo que esa es la clave para todo, y el Salmo lo está diciendo. Y si agregamos la promesa de Jeremías 24:7, dice, y les daré un corazón para que conozcan que yo soy el Señor. O sea que es un asunto de abrir la puerta a Dios y relacionarnos con Él. Y esa transformación y ese cambio se va a dar de una manera natural. Y fue lo que sucedió con Moisés. Él nunca se lo propuso, simplemente del contacto fue generando esa reflexión. Si tuvieran que hacer una reflexión de cierre para nuestra audiencia, ¿qué le dirían? Número 1, que estamos en un mundo caído y tenemos dificultades. Y cada día vamos de mal en peor. Pero podemos salir victoriosos si nos acercamos al Señor y si confiamos que como Él bendijo y lideró el pueblo antiguamente, así está haciendo con su iglesia hoy. Y seguros que vamos a salir victoriosos. No importa lo que le esté pasando en este momento, apreciado amigo, hermano. No importa las dificultades que esté pasando. Vienen tiempos difíciles, hambre, escasez, crisis energética, crisis política, de todo. Quizá esté sin empleo, pero Dios es un Dios que cuida a su pueblo y está listo a ayudarnos y protegernos en estos momentos difíciles de la vida. Amén. Solo remarco lo que los salmos nos están señalando, y es que las acciones de Dios en el pasado son la seguridad de que Él nos salvará en el presente. No podemos olvidar eso. Si nosotros lo olvidamos, seguramente perdemos cualquier pauta. Pero Dios como salvó en el pasado, como actuó en el pasado, es la certeza que Él lo hará en el presente y en el futuro. Aferrémonos a esa seguridad y Dios continuará bendiciendo nuestra vida. Hemos llegado al final, a nuestro cierre de la Masterclass. Recuerden seguirnos en las redes, nos pueden hacer las preguntas en el WhatsApp y agreguen a su playlist los salmos históricos. Salmos 77, 78, 80, 105, 106 y 136. Hasta la próxima.